No se prende. Ahí sí. El acta de la sesión 21ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 22ª ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señoras diputadas y señores diputados, la siguiente es la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia, boletín 11.424-17, oficio número 5662 del Subsecretario de Justicia, de fecha 28 de septiembre del 2018, mediante el cual informa que el requerimiento de esta comisión, a través de su oficio 86, ha sido remitido a Gendarmería de Chile para su respuesta. Y una comunicación del jefe de la bancada de diputados del Partido de Renovación Nacional, mediante la cual informa que el diputado señor Cristóbal Urrutia Coechea será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Ramón Galleguillos. No. Sí, pero primero, secretario, usted si fuera tan gentil respecto al oficio del subsecretario de Justicia que se refiere que se está informando el requerimiento de esta comisión y que se remitió a Gendarmería de Chile, ¿nos podría recordar cuál es el contenido de ese requerimiento? Sí, lo vamos a imprimir de inmediato, presidente. Oficio 86. Sí, pero ¿cuál es el contenido del Un oficio? segundito, se lo vamos a dar a conocer al tiro. Pero usted no va a seguir leyendo la cuenta. No, es lo suyo. Por mientras, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Nos va a informar cuál es. A mí me interesaba saber el contenido de ese requerimiento que está señalado como oficio 86. ¿Lo contrario? ¿Cuál es? Puede ser el de Rolando Jiménez. Ahí lo van a sacar. Ahí lo estoy viendo la Paula en el sistema. Ah, el requerimiento que hizo Rolando Jiménez. Correcto. Bueno, ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Entramos entonces, diputados y diputadas, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del proyecto que tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley 4808, que reforma la Ley sobre el Registro Civil e Identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación. Este proyecto tiene suma urgencia y vence el día 10 de octubre, está en el boletín 12018-07, y para este propósito, iniciando las audiencias, se acordó invitar a la directora ejecutiva de la Fundación Ángel de Luz, señora Diana Contreras Cifuentes, a la representante del movimiento Mujeres Reivindica, señora Rosario Vidal Diegues, y a la directora ejecutiva de la Fundación Amparo, señora Blanca Prat Valdés. Vamos, antes de ofrecer la palabra, a hacer... sí, se presenta también la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora... Adelante, ahora sí. Lorena Recabarren. ¿Ah? El doctor se quedó sin almorzar. ¿Quién me dijo? De la delegación de Indonesia. Ah. Yo de la mayoría. Bueno, está la... No, la va a tener que imprimir arriba porque el equipo no trabaja.
Bueno, pero las personas que están invitadas a exponer, subsecretaria, en primer lugar la señora directora ejecutiva de la Fundación Ángel de Luz, la señora Diana Contreras Cifuentes, ¿se encuentra acá? Sí, las tres. Entonces, por favor, si las hacemos pasar. Yo voy a dejar mi espacio ahí. ¿Cómo? Sí. Cuando se me coloca NN, no nacido. Pero bueno, si me encuentro una persona en la calle sin documento, también le ponen NN, puede. El que no tenga identificación, NN. Yo creo que significa. ese viene del inglés no name. Sí, no, claro. Adelante, por favor. Tomen asiento. Pero, Diputado Sangüesa, si lo puede si leer. tú te corres un ladito, Uno para allá. ¿Ustedes necesitan Gracias. un favor? ahí caben todas las Siéntense por acá. Siéntense aquí las tres. Yo me siento al lado. Gracias, diputado Sangüesa. ¿Cómo está? Viene usted, diputado. Bueno, vamos a escuchar a la señora Diana Contreras. Diana Contreras, ¿es usted? No, yo soy Blanca. Usted. ¿Tienen un orden, parece? Sí, Va a ser Diana Contreras primero, después la señora Rosario Vidal en segundo lugar y tercera la señora Blanca Prat Valdés. Eso es usted. Yo soy. Ya, entonces, Vamos a partir yo primero, después Blanca y al final Diana. que tenemos que- ya. Y usted entonces, por favor, si es tan Rosario gentil, Vidal. se identifica por su nombre y la organización a la que representa. Ese. ¿Aló? Ya. Rosario Vidal, vocera colectivo Ley de Identidad NN y presidenta del Movimiento Mujeres Reivindica. Estimada señora presidenta, ¿comienzo? Sí. Ya. Agradecemos la oportunidad de presentar nuestras opiniones respecto a este proyecto de ley. Soy Rosario Vidal, vocera del colectivo Ley de Identidad NN y presidenta del Movimiento de Mujeres Reivindica. El año 2015 comenzamos a tratar el tema de la violencia en contexto de muerte gestacional y perinatal, porque nos llegaron reiterados casos de mujeres que habían sufrido situaciones muy injustas. Una de ellas fue Diana Contreras, aquí presente, con quien junto a otras personas y organizaciones iniciamos este camino por el derecho de las madres a nombrar a sus hijos que nacen muertos. Esta es una causa humana y transversal. Esta iniciativa, como dije, parte de la sociedad civil y de la experiencia de miles de padres y madres que año a año lamentablemente pasan por esta experiencia. Dentro del colectivo Ley de Identidad conviven diferentes posturas políticas, religiosas y también sobre la ley de aborto vigente en nuestro país. Esta propuesta legislativa únicamente es fruto de una necesidad compartida: recibir un trato más humano en el contexto de muerte prenatal y perinatal. Esto para que no se vuelvan a repetir las experiencias traumáticas para los padres y madres, como la de Ana Lecaros, que luego de intentarlo por años mediante un tratamiento de fertilidad quedó embarazada de mellizos, pero al cumplir las 20 semanas se presentaron complicaciones. En su testimonio, ella nos cuenta: ese día de la eco nos hospitalizaron. Sofía, mi niña, nació sin latidos y Alonso vivió casi una hora. Debido a su prematurez extrema, no pudieron ayudarlo. Estuve hospitalizado una semana y tuve que regresar a mi casa sin mis hijos vivos. Alonso pudo ser registrado por su nombre porque vivió una hora, pero Sofía no pudo ser inscrita por nacer sin vida. Tal como han sido las madres y padres y organizaciones de la sociedad civil quienes han levantado esta demanda en nuestro país, en otros países ha ocurrido lo mismo. Han sido las madres que han pasado por esta experiencia quienes han liderado modificaciones legales en esta materia, consiguiendo leyes que resguarden el derecho a un duelo respetado. Por ejemplo, desde el año 2013 en España se puede inscribir con nombre a hijos que fallecen intrauterinamente en el registro de aborto, y también a los bebés que nacieron vivos pero no alcanzaron a vivir 24 horas. En Alemania, el año 2013, por primera vez los padres pueden inscribir en un registro especial a los hijos que fallecieron intrauterinamente y que pesan menos de 500 gramos. En Austria, en la Ley Federal de Regulación del Estado Civil, es posible desde el 1 de abril de 2017 que los niños fallecidos prematuramente en abortos involuntarios menores de 500 gramos puedan inscribirse y emitir un certificado. En Paraguay, el año 2017, la Ley 5833 establece el libro de funciones de concebidos no nacidos en el registro del Estado Civil y permite inscribir a estos hijos sin requisitos de peso ni edad.
En todos estos países, lo que pedimos como colectivo de organizaciones es un derecho de los padres y se puede ejercer en forma voluntaria. Las modificaciones legales, sobre todo, buscaron terminar con requisitos existentes de peso y edad. La evidente necesidad de cuidado especial de estas madres en procesos de pérdida o bien en duelo por muerte gestacional y perinatal exige del Estado un trato adecuado. Es decir, que la burocracia no esté sobre el trato digno a las personas, que las madres vivan este proceso de duelo en forma respetada y que no se les imponga desde el Estado sepultar a sus hijos nacidos muertos como NN. Este proyecto de ley no tiene implicancias en otras leyes, ni RUT, ni cambio en el Código Civil. Lo único que pretende es que sea opción de madres y padres poder nombrar a sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por los antecedentes. Ofrezco la palabra a los señores diputados y diputadas sobre la exposición de la señora Vidal. Bueno, escuchemos. ¿Sigue usted? Sigo yo. Bueno, muy bien. Tiene la palabra la señora Blanca Prat, de la Fundación Amparos. Exacto. ¿Se escucha ahí? Bien. Estimada presidenta de la comisión, honorable diputada Carmen Gert Cádiz, estimados diputados y diputadas presentes. Primero que nada, agradezco como vocera del colectivo Ley de Identidad NN y como directora ejecutiva de Fundación Amparos, la oportunidad de ser oída en representación de miles de mamás y papás que han perdido tempranamente un hijo y promueven un trato humanizado a quienes pasan por esta vivencia. El Nobel mexicano Octavio Paz afirmaba que las leyes de una sociedad reflejan lo que ésta piensa y siente sobre diversos temas, dejando traslucir en sus normas lo que para ella está bien y lo que está mal. Distinguimos en ellas lo que nos importa y lo que no nos importa. También el Nobel mexicano relevaba la importancia que los sueños tenían en una sociedad o cultura, sus utopías. No porque estos se pudieran cumplir a cabalidad, sabemos que la perfección es poco probable, sino porque al soñar con imágenes de una sociedad mejor, esta imita esas imágenes y así se reinventa, se recrea a sí misma y se acerca un poco a ese ideal. Hoy estamos aquí acercándonos un poco al ideal de una sociedad mejor, en nombre de quienes han esperado a un hijo que ha nacido muerto o ha muerto en el parto, y que tras esa experiencia han tenido que volver a sus casas y a sus vidas con los brazos vacíos y transformados para siempre. Sabemos que la muerte es algo que no podemos cambiar, que muchas veces es algo inevitable y natural, e incluso sabemos que existen horarios humanos que precipitan estas muertes. Sabemos que no podemos evitarle el dolor a esos papás por una pérdida tan sentida, ni evitar la devastación física y emocional que significa esta pérdida para una mujer. Pero sí creemos y soñamos que podemos cambiar el trato que rodea a esta mujer para que esta muerte pueda ser mejor y más humanizada de lo que hoy es. Los datos de depresión posparto en estas madres están en torno al 70%. El rompimiento de parejas y desestabilización familiar tras una pérdida así están en torno a un 30%. Más otras cifras de deserción laboral y depresiones crónicas e intentos de suicidio no solo nos están hablando de una realidad dolorosa, sino de una realidad desatendida en nuestro país. Y es que estas familias y estas mamás no solo debemos sobreponernos a la muerte de un hijo o hija, sino también al poco respetuoso y muchas veces indolente trato que reciben del entorno. Las madres y padres que recurren a Fundación Amparos, existente desde hace 4 años, acusan malos tratos en los establecimientos de salud con una grave frecuencia, así como de parte del Estado por no comprender ni validar su duelo. Al día de hoy no existe en nuestro sistema de salud, ni público ni privado, protocolos de atención a estas pacientes ni familias, quedando ellas al arbitrio de la buena voluntad del equipo médico que les tocó. Así, demasiadas madres ven cómo sus hijos son introducidos en bolsas plásticas delante de ellos, o son inducidas o dormidas sin ser consultadas por temor a una crisis de ansiedad,
durante el parto, quitándoles valiosos momentos de despedida con sus bebés, o la posibilidad de tomar decisiones cruciales que influirán en el resto de sus biografías. Esos son solo pocos ejemplos de muchos otros de violencia obstétrica que viven estas madres hoy día. Madres que, a diferencia de quienes podrán superar estos episodios abrazando a sus hijos vivos, tendrán en cambio que comenzar los trámites de sepultación si es que cuentan con recursos para hacerlo. Y justamente al enfrentarse a esos trámites que permitirían dignificar la despedida, los padres se verán nuevamente golpeados por una legislación que les prohíbe nombrar a esos hijos. Solo podrán obtener un certificado que señala mortinato NN y con una sepultura que, nuevamente, si hay buena voluntad del cementerio, también tendrá esa sigla impuesta o el nombre de la propia madre. Comenzar por cambiar esto es fundamental para nosotros y para todos los papás y mamás que tendrán que vivir un duelo tan incomprendido. Este cambio sería el primer signo visible de que estos papás y mamás sí nos importan. Poner término a una norma que impide efectuar un acto tan humano como necesario, como es el derecho a nombrar, hablaría muy bien de nuestra sociedad. Una que comprende que las leyes no están para dañar, sino para servir, reflejando de alguna manera lo que aspiramos a hacer. Gracias. Gracias a usted, señora Blanca Prat. Ahora sería el turno de la señora Diana Contreras, directora ejecutiva de la Fundación Ángel de Luz. Tiene la palabra. Blanca, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí. Al lado. Ahí. Está bien. Ahora la presidenta y la Blanca va a ir pasando la... ¿Se escucha? Perdón. Qué mirada era. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Abajo, Blanca, abajo, al lado de la lupa. No, al lado. Ahí. Claro, la petición de... Está muy efectivo el clic. ¿No es la lupa? No, es ahí. Y aprieta el recuadro abajo, mano izquierda. Ahí le va a ayudar la señora. Gracias. No sé, el clic no me hace clic. Pero se ve de todas formas. Pero amórtalo para que se vea mejor. Con la lupa. Bueno, hagámoslo con la lupa, más manual. Sí, ahí, eso. Muy bien, diputada Celso. Ya. Estimada Presidenta de la Comisión, honorable diputada Carmen Hertz, Cádiz, estimados diputados y diputadas presentes, me presento, soy Diana Contreras, directora de la Fundación Ángel de Luz, que funciona hace 4 años. Agradezco como vocera del colectivo de la entidad NN y como directora de la Fundación Ángel de Luz la oportunidad de ser escuchada en representación de todos los que hemos vivido la experiencia de dar a luz un hijo sin vida. El 5 de abril del 2014, en un embarazo ya avanzado, di a luz por parto normal a mi hijo Gabriel Antonio Durán Contreras, que nació muerto en una camilla sin ayuda de ningún médico. Estuve sin anestesia. En este momento tuve que darme fuerza sola para poder darlo a luz. A pesar de haberlo visto y de haberlo tenido en mis brazos, mi hijo fue considerado un desecho biológico y registrado como NN. Mi familia y yo consideramos a Gabriel parte de nuestra historia familiar y decidimos darle sepultura. Nos dimos cuenta de la poca empatía que los equipos de salud y los cementerios tienen al encontrarse con padres que hemos vivido este gran dolor. Por mi sentir maternal, pregunté cómo podía retirar el cuerpo de Gabriel para poder sepultarlo, pero el Hospital Barros Luco no me lo quería entregar. Mi madre dio la lucha para lograr que me lo entregaran mientras permanecía hospitalizada. Solicité ayuda psicológica que nunca llegó. Estuve en la misma habitación con otras madres que sí tenían a sus hijos con vida. Cuando al fin logramos rescatar su cuerpo y fuimos a buscarlo, lo sacaron de un frasco delante de mí en pésimas condiciones físicas. En ese momento sentí el dolor más grande de mi vida. Soy técnico en enfermería y sé que cuando muere alguien se realiza un cuidado post-mortem para darle una digna despedida
al ser fallecido. Eso es algo que no se le dio a Gabriel. Yo hice mi propio ritual. Yo misma lo limpié, lo vestí, lo besé. Le canté una canción de cuna y le prometí que haría todo lo posible cambiar por esta realidad. Pero lo que más me chocó ver fue que al sepultarlo, en la tumba estaba escrito hijo de Diana Valeria Contreras, como pueden ver en la imagen. Nadie entendía por qué no estaba escrito su nombre. Cuando preguntamos, el cementerio metropolitano nos dijo que no se podía. Mi abuela, dueña de la tumba, solicitó el cambio de nombre y después de varios meses logramos ese cambio. Pero si buscan en el cementerio la tumba de mi hijo, deben colocar mi nombre en el buscador, de que para el Estado y el cementerio Gabriel solo es un nombre de fantasía. Es como si nunca hubiera existido mi embarazo, y eso significa que tampoco se me reconoce como madre. Di a luz a un hijo y estuve con leche. Lloré varios meses como representante y de aquellos padres que hemos vivido la muerte de un hijo en el embarazo o parto. Quiero hacer un llamado a la empatía y a la consideración para aprobar esta ley. De esta forma mi historia y la de muchos padres que llegan a Ángel de Luz a amparos no se vuelva a repetir y así podrán ayudar a reivindicar a los futuros padres que lamentablemente tendrán que vivir esta experiencia. Nuestros hijos son parte importante de nuestra historia y merecen ser reconocidos con un nombre. En este caso, a Gabriel Antonio Durán Contreras, que no quiero que siga siendo un NN. Muchas gracias. Gracias a usted por los antecedentes que nos ha entregado la señora Diana Contreras. Ofrezco la palabra a diputados y diputadas, por favor. Señora subsecretaria, ¿quisiera usted intervenir antes de escuchar a sugerencias de los diputados o prefiere...? ¿No? Vale. Bueno, muy bien. Ya está. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Crispi. Gracias, presidenta. Sí, agradecerles que estén acá. Este es un proyecto que es difícil. Yo al menos me he hecho infinitas preguntas de las más profundas y existenciales de qué es lo que... No quiero decir qué es lo que corresponde, pero cómo compatibilizamos la necesidad de madres y padres que viven esta tragedia, que efectivamente el Estado se haga cargo de colaborar en todo lo posible en acompañar en el dolor y el rol que juega en eso el rito que significa poder darle sepultura a un ser querido. O sea, las sociedades se constituyen en gran parte en base no solamente a las reglas, sino a los ritos. Y hay ritos de pasaje que permitan dejar atrás un momento doloroso y un rito en todas las culturas tiene que ver con darle sepultura a las personas que queremos. ¿Cómo se concilia eso en un proyecto de ley respecto a una persona que en el proyecto se señala como un... No, como ser humano, si es feto, si es el que está por nacer, cómo eso le otorga ciertos derechos, o sea, cómo avanzamos una legislación que a mi juicio no debiera desviarse de su objetivo central. O sea, creo que de las discusiones, como para compartirlos con ustedes que hemos tenido, hay muchas que uno agarra un proyecto y rápidamente se forma un juicio. A mí me ha costado hacerme un juicio respecto de este proyecto. Compartiéndoles que voy a ser padre en pocos días. O sea, lo pienso así de real. No si les pasara a ustedes, si me pasara a mí. Y tratando de no legislar en función de lo que me gustaría a mí, sino lo que debiéramos acordar como sociedad. Y estoy en ese proceso y quiero... En particular de las presentaciones que se hicieron, porque algo que a mí me da muchas vueltas es que creo que es muy distinto una persona que está por nacer que tiene 9 meses o que nace muerta a una gestación de 3 semanas, de un mes. Para mí es distinto. Bueno, para la sociedad es distinto y hemos tenido un enorme debate respecto, por ejemplo, al aborto en 3 causales.
dónde está el límite. Y yo quería preguntarle en primer lugar a ustedes como organizaciones que imagino que han debatido esto por mucho tiempo, si es relevante esa pregunta o no. Porque quizás para ustedes que lo han conversado con las madres decir no es relevante, da lo mismo. Yo en principio me es distinto. Y lo segundo, de las legislaciones que tú señalabas de los países, habían algunos que señalaban los 500 gramos como una brecha. Claro, si pudieras como profundizar, me imagino cuáles son como los fundamentos que esas legislaciones ocuparon para definir esos 500 gramos. ¿Por qué al final se pusieron de acuerdo esos países de que ese era una cifra razonable para tener una legislación de este tipo? Eso, Presidenta, gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, considerando que este es un tremendo proyecto que viene a hacer justicia, como lo decía Diana, a todas aquellas madres que han tenido que pasar por este proceso, me asaltan dos dudas. Una, si el proyecto, o sea, hay una situación de la que va a pasar si es que se aprueba la ley de aquí para adelante. Pero también hay una carga que tienen muchas mujeres que han pasado por este proceso y quisiera saber si va a contemplar la ley el poder hacerlo en algunos casos o por un periodo, por ejemplo, hacia atrás de manera retroactiva, para precisamente poder dar la posibilidad a aquellas madres que han pasado por este proceso, el poder modificar la sepultura que tienen en el cementerio y poder efectivamente colocar el nombre de su hijo o hija. Y si se va a establecer también, y ahí tengo una duda, si esto implica un reglamento después, porque se tiene que establecer un procedimiento a través del servicio de salud para efectivamente cuál va a ser el protocolo de la entrega de los restos del niño fallecido. No, yo la verdad que, bueno, primero que todo agradecerle, de verdad, porque especialmente que usted comparta algo tan personal como su propia experiencia. Yo coincido con el diputado Crispi en que uno no puede legislar sobre la base de sus propias emociones, sino que tiene que considerar más cosas. Pero sin duda que casos como este, que presentan problemáticas sociales muy profundas y que tienen que ver, en mi modesta opinión, con ciertos derechos humanos de tercera generación, que es el derecho a la identidad, el derecho a cómo nos hacemos cargo del dolor. Y por lo tanto yo creo que por lo menos para mí, partir por agradecerle. La verdad es que la legislación actual sí permite dar sepultura, eso es importante despejarlo, porque da la sensación que este proyecto innova en eso. La única diferencia que tiene este proyecto es que esa sepultura, y tal como usted lo ha mostrado de una manera para mi gusto magistral, es que esa sepultura sea con un nombre. Y que crea un registro voluntario a partir del cual, sin otro efecto civil que ese, y eso también es importante tenerlo en consideración, porque yo me interpreta bastantes cosas las que dice el diputado Crispi, porque yo creo que este proyecto no tiene más efectos que simplemente crear un registro voluntario para que esa sepultura diga el nombre de su hijo. Es el propósito profundo, humano de este proyecto de ley. Y me parece que hay veces que las legislaciones tienen componentes sumamente de fondo, de distinta naturaleza, pero lo que a mí me gusta el proyecto, y la verdad que tenemos que reconocerlo, es que en alguna medida algo hemos podido participar de la producción, es que esto tiene que ver con una demanda de ustedes, concreta, precisa, acotada, y que no tiene más extensión que ese. Y yo por lo menos creo que este son el tipo de cosas que si se legislan bien acotadas, bien construidas, lo que permiten al final es que ustedes el día de mañana puedan decir, bueno, aquí hicimos un avance real de cómo humanizamos una situación que ya el dolor la hace lo suficientemente difícil. Así que yo creo que era importante, Presidente, decirlo, porque yo entiendo la aprensión del diputado Crispi y la verdad es que la entiendo de verdad, con harta honestidad intelectual. Pero lo bueno que tiene este proyecto, y es importante que ojalá lo podamos tener en esa consideración, es que tiene ese único efecto, que esa lápida que usted mostró tenga el nombre de su hijo. Eso, Presidente. Gracias. Yo quisiera, diputado Celis, ya, porque yo quisiera también. No, adelante. Presidenta, ahora ahí sí. Bueno, primero saludar por su intermedio
a todos ustedes, me imagino el tremendo dolor. Y por lo mismo yo estuve viendo y analizando y estudiando el proyecto de ley. Todos estamos claros que la Constitución protege la vida del que está por nacer, la existencia legal desde que está separado completamente de la madre. Y bajo eso premisa, a mí lo que echo de menos, y es la pregunta que les quiero hacer, son dos cosas. Uno, que a lo mejor se puede contener en un reglamento, que es el acompañamiento, el apoyo psicológico, todo lo que diga en relación con la parte de salud. Creo que echo de menos en esto, porque claro, aquí va a tener un nombre aquel hijo no nacido, pero en definitiva también hay todo un procedimiento súper doloroso, fuerte, interno, y no veo el contenido de aquello. Entonces me gustaría, por un lado, despejar eso. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre poder legislar aquello? A lo mejor, como digo, puede ser en el reglamento. Y lo segundo, que extraño de este proyecto de ley, es la definición de mortinato. Porque si uno va a la Organización Mundial de la Salud, se señala que son 20 semanas desde la gestación, o sea, aproximadamente 5 meses. Para ustedes, me gustaría conocer la definición que es de mortinato, porque si fallece, voy a colocar un ejemplo, las 22 semanas, o no, 18 semanas antes, o no sé, antes de la gestación, o bueno, pongámosle 22 semanas antes de la gestación, a lo mejor, ¿cómo identificar el sexo, por ejemplo? Yo no tengo claro en qué minuto de la gestación se está definido el sexo del niño o de la niña que está por nacer. Entonces creo que eso habría que limitarlo bastante bien para dejarlo absolutamente despejado. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Molina tiene la palabra. Presidenta, gracias. Bueno, primero solidarizar con usted y agradecerle. Yo creo que estamos haciendo un cambio que a mí me tocó vivirlo también en la familia, muy cercano, un hermano que tuvo muchas pérdidas y sufrimos toda la familia porque este es un tema que es muy doloroso. Bueno, luego, gracias a Dios, Dios le dio la posibilidad de tener varios hijos más, pero fue un tránsito muy, muy difícil. Y sin duda, ojalá pudiera hacer esto también en la ley retroactivo. Yo les quisiera preguntar a ustedes si ustedes han visto la ley, la han estudiado cómo está, digamos, y conocen bien en detalle, si los deja contentos como está hoy día el proyecto de ley. Esa pregunta. En lo personal no tengo mucha pregunta, no sufro el problema de mi diputado a través suyo, Presidenta, de esta pregunta si es ser humano, si la semana. Me gusta que en la ley esté la libertad de los papás de decir, ¿sabes qué? Yo le voy a colocar nombre a mi hijo o no le voy a colocar y no considero que no. Eso está en el proyecto y me parece muy, muy bueno que esté de esa manera. Yo soy un liberal que me parece que eso está muy considerado. Y creo que eso habla bien de darle la libertad al papá que dice que su hijo tiene 2 semanas o 3 semanas o 10 semanas o 40 semanas, con el que otro dice que no vale la pena ponerle el nombre, le damos la libertad. Yo creo que eso lo considera, entiendo, el proyecto, me parece bueno. Más allá de que esto es un registro que va a llevar, digamos, el registro civil, me imagino, pero que tampoco tiene un compromiso en términos constitucionales, ni va a tener, digamos, más que justamente lo que decía recién también, por su intermedio, presidente, el diputado Chalper, que es tener un nombre para la historia, para, en definitiva, el cierto consuelo que pudiera tener la mamá y la familia y los papás. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Tucapel Jiménez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestras invitadas y valorar tremendamente la valentía que ustedes tienen de contar casos acá que son, de repente a uno, yo me incluyo, nos cuesta mucho contar nuestras vivencias, sobre todo las que no han sido buenas. Y que ustedes vengan acá ante una comisión y tengan ese valor, yo lo encuentro súper valorable, porque además siento que lo hacen también por los demás, por lo que pueda suceder a futuro, entonces se valora aún más. Saludar, por supuesto, a la subsecretaria. Mire, yo no pensé que, pensé que hoy día íbamos a votar este proyecto, porque pensaba que era de fácil tramitación, porque para mí es un tema netamente humano, ¿ah?
Yo comparto las aprensiones del diputado Crispi, porque esto de ser humano podría entrampar la discusión, pero quizás a lo mejor, incluso hasta sacando esa palabra, esto se soluciona rápidamente. Yo la verdad que para mí, o sea, lo discutiría y lo votaría en forma rápida porque siento que hay una necesidad, que hay familia, y comparto lo que decía el diputado Molina, que es una cosa voluntaria de la familia. Yo he escuchado y he leído tanto de esto, fíjese que incluso leía el otro día, no me acuerdo si escuchaba o leí, que incluso esto podría afectar la mortalidad, los índices de mortalidad infantil en Chile. ¿Qué nos puede preocupar eso? Que da lo mismo si aumenta, ¿no es cierto? Porque estamos pensando en una cosa humana. Cosas así, pero yo la verdad que creo que debiéramos nosotros avanzar en esta materia. Si hay discrepancia en esto de la palabra ser humano, saquémoslo. A lo mejor el Ejecutivo tiene la voluntad de sacarlo, pero yo no me entramparía en estas cosas porque siento que hay un tema humano detrás, un sufrimiento de muchas familias, y como le digo, que va a ser en forma voluntaria la familia, a mí me hace mucho sentido, porque no todas van a querer un nombre, muchas quieren guardar y quedar con su dolor, y queda ahí, queda en su interno, y queda en su familia, otras querrán, pero siento que debiéramos avanzar. Entonces yo, valorando lo que usted, el testimonio de cada una de ustedes acá, le pediría, Presidenta, que nos pusiéramos de acuerdo, si hay diferencia, por supuesto, dejémoslo para otra semana y todo, pero siento que en esto no deberíamos tener diferencia. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Saldívar, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestras invitadas, por cierto, a nuestra subsecretaria. Yo tengo la impresión de que si hubiésemos escuchado opiniones de eruditos sobre el tema, el ambiente hubiese sido bastante más frío. Objetividad y racionalidad pura. Pero dentro de las dimensiones del ser humano está la emotividad. Y la sociedad también tiene que responder a eso. La estructuración normativa del país no puede ser pura racionalidad. Y en ese contexto hemos entendido muy bien sus propias vivencias. Y no necesitamos más argumentaciones para entender la necesidad de este proyecto, porque arrancan de tan adentro y son propias de una vivencia que es particular, íntimamente sentida, y que no puede un tercero sentir por la persona afectada. Por lo tanto, entrar a debates más minuciosos puede resultar complejo, pero lo importante es entender lo que vive, lo que padece, lo que siente una persona que pasa por esta circunstancia. Y en ese contexto yo creo que corresponde dar la oportunidad legítima y necesaria de cerrar el ciclo del duelo, que es una de las cosas que ustedes han planteado y que yo creo que también está presente en el tema. En segundo lugar, como ha dicho el diputado Crispi, la necesidad de participar de aquellos ritos que son propios del ser humano, consubstanciales a toda cultura. Y que por lo tanto la sepultura es una condición ineludible en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, también ahí, considerando ciertas condiciones específicas que se pueden señalar en la norma, que también vamos a tener que discutir en su debido minuto. Y naturalmente creo que necesitan, se merece de toda manera, de todas formas, el sentir la existencia real de alguien que no alcanzó a decir un gemido, un llanto, pero que ustedes lo albergaron y sintieron casi con él o con ella. Y si una sociedad niega eso, cercena una dimensión humana de la persona. Por lo tanto, yo me sumo y me pliego a lo que aquí se ha señalado en orden a que esto se debe discutir con celeridad y pronto. Puede que tengamos en algunos minutos diferencias en los temas conceptuales, pero eso los podemos ir
afinando en la medida en que el Ejecutivo ponga lo suyo. Pero creo que estamos suficientemente persuadidos de la necesidad de esta ley. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Diputada Giles tiene la palabra. Lamento poner un pelo en la sopa de este ambiente tan emotivo. Yo, por supuesto, que agradezco la presencia de quienes han venido a dar su testimonio. Y no solo empatizo, sino que a pesar de que me parece que es necesario cuando legislamos ser racional, les cuento que yo perdí una guagüita de 6 meses. Por lo tanto, entiendo perfectamente y me resulta natural empatizar con lo que aquí se ha explicado. Sin embargo, yo creo que estamos a punto de cometer un grave error. Me refiero a los legisladores, señora Presidenta, por su intermedio, porque noto que estamos presas de una emotividad que podría hacer que dejáramos de ver algunos asuntos que son cruciales en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. La primera es la de contexto. Al gobierno le gustan mucho los contextos y resulta que esta legislación con suma urgencia se da justamente cuando en el país se debate crucialmente, de parte de un movimiento amplísimo que ha salido a las calles, el tema del aborto libre. Y aparece este proyecto con suma urgencia. En segundo lugar, como los propios testimonios lo han reconocido, la legislación vigente, actualmente vigente, hacen que los mortinatos puedan ser retirados. Me refiero a la legislación. Ustedes han, por su intermedio, Presidenta, hablado de una serie de dificultades que tendrían que ver más bien con la operación, pero no con la legislación, porque actualmente se pueden retirar los mortinatos de los centros de salud donde se ha producido el parto o el aborto o lo que sea del caso. Se emite un certificado según la legislación vigente, ¿cierto?, que es un certificado de no nacido, de no nacido, pero de una madre que sí está individualizada, como ustedes mismas lo han reconocido por su intermedio, señora Presidenta. Luego, con ese certificado, las familias, según la legislación vigente, tienen la posibilidad de enterrar efectivamente los restos de ese hijo NN y efectivamente queda al arbitrio del cementerio lo que se pone en la lápida, pero la práctica, que me preocupé de averiguar, es que en general llevan el nombre identificatorio del mortinato, ¿ya? Como efectivamente lo señala con una cantidad de dificultades el testimonio que acabamos de recibir. Es decir, hay una legislación suficiente para lograr lo que se dice querer lograr. Sin embargo, yo no puedo pasar por alto que, como decía, este proyecto se presenta con suma urgencia en el momento en que hay amplios sectores del país que piden aborto libre y seguro. Y aunque sin duda lo que se nos expone, esta legislación que se nos propone, responde a una demanda real de cerca de 2.000 familias, que son las que anualmente pierden un embarazo, también debemos tener en consideración que la petición, según entiendo, y sobre esto quisiera preguntar, señora Presidenta, es que a partir de las 8 semanas, ¿cierto?, las organizaciones de la sociedad civil que están aquí representadas tendrían la intención de que se abra este registro especial, este registro civil especial desde las 8 semanas, en donde se podría inscribir a un mortinato con nombre y apellido. Y quisiera preguntar si eso es así, de qué manera esto considera la convicción que existe hasta ahora de que un embrión no es un ser humano, mucho menos antes de las 12 semanas de nacido. Porque, para decirlo claramente, luego de mi argumentación, lo que hay aquí es una legislación que es la antesala de combatir, a través de la legislatura,
la posibilidad de aborto libre y seguro. Y en mi opinión, ese es el objetivo de fondo que tiene esta propuesta. Gracias, diputado. Diputado Bartolú tiene la palabra. Muchas gracias. Esta es la visión. Muchas gracias, presidente. Esta es la visión que justamente hablaba el diputado Crispi, en el sentido de dónde nace el tema del ser humano. Y hacia allá, este proyecto, yo me alegro que ustedes lo hayan traído aquí a la sala, y de verdad que yo parto de la emoción. No parto de la razón, parto de la emoción primero. Y este proyecto fue presentado en el 2007. No, un proyecto parecido a este fue similar a esto, fue del 2007. Y justamente las razones que se dan es la que se está dando hoy día, que no se llevó adelante justamente por la razón que explica aquí la diputada Pamela Giles por su intermedio de presidenta. De verdad que más allá de que esto es un tema de la familia que quiera ponerle o no quiere ponerle un nombre y enterrarlo con el nombre que sí se ha dicho acá en esta mesa, en forma voluntaria, y creo que más allá de esto nosotros tenemos que pensar en la dignidad del ser humano, de la persona. Porque yo también he tenido familiares en los cuales han perdido, ¿no es cierto?, a los pocos meses su guagüita, y ese fue una pérdida, de todas maneras una pérdida. O sea, recién, ¿no es cierto?, un mes y medio, es una pérdida de todas maneras. Por lo tanto, yo quiero llevarlo al tema de la dignidad de la persona, el ser humano, que desde que la concepción hasta el último día de su vida es ser humano. Y aquí en el proyecto lo dice. Significa que siendo individuos de la especie humana desde la concepción, sujetos de derechos y obligaciones, no cuentan con aquella aptitud legal para tener la titularidad de dichos derechos y de las obligaciones. Es por eso que no pueden ser individualizados ni inscritos en el registro de funciones del registro civil. Por lo tanto, yo sí voy desde la concepción hasta su muerte final, el momento que sea su muerte, porque todos nos vamos hacia ese camino. Por lo tanto, yo voy a respaldar este proyecto, presidenta, por la dignidad, primero, de las familias, que están en su derecho a inscribirlo o no, pero más allá yo voy por la dignidad del ser humano, que siempre es el más importante de todo. Porque hay muchos niñitos que su mamá muere y esa guaguita sigue adelante y alguien la cría, alguien la lleva adelante hasta el final de su día. Así que por la dignidad de las personas, desde su concepción, estoy por aprobar este proyecto. Gracias, diputado. Voy a hacer algunas precisiones también en mi calidad de miembro de la comisión. Agradecerles, por cierto, a las representantes de las organizaciones que nos han entregado los antecedentes, la presencia de la subsecretaria, que una vez más ha venido a la comisión a entregar lo que tiene que entregarnos. ¿Sí? Bueno, yo, por cierto, no puedo dejar de estar de acuerdo en que se elabore un catastro de mortinatos, ¿no es cierto? Eso es sin duda algo que nadie está cuestionando. Que para esos efectos se modifique, ¿no es cierto?, la ley de registro civil y su reglamento. Ahora, efectivamente, existen normas hoy día legales y reglamentarias que permiten la sepultación de mortinatos, pero que la precariedad, ¿no es cierto?, normativa que hay impide colocarle un nombre a ese mortinato. Es esa posibilidad de colocarle un nombre para dignificar, digamos, la sepultación del mortinato se puede hacer a través de una modificación menor, digamos, puede ser incluso a través de modificar el reglamento, habría que verlo, de cementerios o de hospitales y clínicas y establecimientos de salud. Yo creo que efectivamente los legisladores tenemos que tomar en cuenta sin duda las situaciones y las condiciones humanas que rodean nuestro quehacer, que es en todos los ámbitos, salvo que estemos legislando sobre el plazo de una hipoteca, y ni siquiera así. Siempre tenemos que tomar en cuenta elementos humanos que se dan. Pero también tenemos que ser muy rigurosos, porque las leyes son permanentes. Trascienden absolutamente las emociones que podamos tener en un momento A o B. Las leyes son permanentes hasta el momento que el legislador siguiente quisiera o pretenda modificarla. Pero nosotros legislamos y en ese sentido a mí realmente me preocupan algunas definiciones, porque el producto de la concepción, ¿no es cierto?,
cuándo se califica de feto o cuándo no alcanza la calidad de feto y es simplemente considerado un desecho biológico. Eso es una distinción que no es que la haga yo, sino que es una distinción real, digamos, que existe. Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, determinar ese límite, por una parte. En segundo lugar, la terminología que empleemos en cualquier proyecto de ley que nosotros aprobemos y también en los mensajes que fundamentan estos proyectos de ley, tienen que ser, a mi juicio, muy rigurosos. Y la definición de mortinato que en este proyecto se hace, yo no estoy segura que tenga las calidades de rigurosidad al calificarlo de ser humano en gestación a un nonato o feto. Entonces me gustaría, para estos efectos, creo que es necesario que nosotros tengamos una sesión más de audiencia antes de votar y que escuchemos la opinión de un civilista, de un profesor en Derecho Civil, porque tenemos que, insisto, ser rigurosos cuando legislamos. No podemos usar la terminología de cualquier manera, porque estamos haciendo una ley para el conjunto de la nación, ¿no es cierto? No para un grupo de amigos nuestros, digamos, que puedan entender lo que queremos decir. Entonces, eso lo vamos a ver después, subsecretaria. Yo tengo algunas proposiciones de nombre y también de otra ONG que me gustaría escuchar también, que va a ser invitada en este periodo de audiencias. Y bueno, reiterarle las gracias y darle la palabra a usted, subsecretaria, si es tan amable. Sí, pero vamos, la subsecretaria va a hablar primero. Muchísimas gracias por su intermedio, Presidenta. Saludar a todos los miembros de la comisión, a los aquí presentes y, por supuesto, y especialmente a Blanca, a Diana y a Rosario, que han venido a dar su testimonio. Quisiera, de alguna manera, poder hacerme cargo desde el Ejecutivo de algunas preguntas o inquietudes aquí presentadas por los señores diputados y diputadas. En particular, primero señalar que este proyecto de ley tiene como única, sola y exclusiva finalidad hacer una modificación que permita una identificación registral administrativa que posteriormente permita entonces una sepultación que la lápida tenga sin mayores efectos ni complicaciones de 2 meses, 3 meses, 2 semanas, poder poner el nombre de que los padres hubieran querido ponerle a su hijo o hija si es que hubiese nacido con vida y por lo tanto hubiese sido persona. En ese sentido, el proyecto de ley no modifica en ninguna parte, ni de manera formal o sustantiva, los atributos de la personalidad, por lo tanto, en el entendido, en realidad, de que no modifica el Código Civil. Por lo tanto, se mantiene toda la normativa, la legislación en torno a lo que consideramos atributos de la personalidad, que de acuerdo al Código Civil es todo individuo, no me acuerdo de memoria el artículo, pero que ha logrado... ¿Cómo? Toda persona, toda especie, todo ser de especie humana. Y se entiende que ha nacido, digamos, que es persona desde el momento que ha logrado al menos separarse un instante, ¿no?, de su madre. Habla de especie humana, ¿sí? Ya entraremos ahí, entre ser y especie, no sé si hay mucha diferencia, pero habla de especie humana el Código Civil. Por lo tanto, aquí primero marcar eso, que el objetivo, la finalidad es solamente eso. Enfatiza esto, y aquí yo lamento, diputada Giles, que usted quiera ver alguna doble lectura en relación a... ¿Cómo? Perdón por su intermedio, Presidenta, diputada Giles. Disculpe, no estoy tan acostumbrada. Lamento que quisiera ver alguna doble lectura en esta
en los tiempos, ¿no? En el timing que se presenta este proyecto de ley a discusión. La verdad es que este proyecto de ley llegó a nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a una audiencia que pidieron quienes están aquí hoy día presentes en el mes de mayo al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Yo la acompañé en esa audiencia. Ellas nos contaron respecto de una moción parlamentaria que había sido ingresada en abril, que había sido firmada transversalmente desde... Jaime Belolio, la María José Hoffman, pero también la diputada Cristina Girardi, el diputado Calisto, la diputada Camilo Vallejo, las diputadas Marisela Santibáñez, y esta además recogía boletines anteriores parlamentarios, como las que señalaba el diputado Baltolú, que una es del 2007, que en ese entonces llevó adelante, impulsó, quien era diputado, Álvaro Escobar, donde uno de los firmantes de esa moción parlamentaria fue precisamente el diputado Tucapel Jiménez, aquí presente. Una vez que ellas nos comentaron esto, dado todos estos antecedentes previos, nos pareció absolutamente razonable impulsarlo de la manera más rápida posible. Está dentro de nuestros objetivos, ¿verdad? Poder atender, en la medida de nuestras atribuciones y facultades, las demandas de las organizaciones de la sociedad civil en la medida más expedita posible, sin muchísima mayor burocracia. Por lo tanto, en la medida que nosotros tuvimos listo ese proyecto de ley, lo conversamos, se obtuvo el patrocinio del Ejecutivo. Vale mucho por eso. Se obtuvo el patrocinio del Ejecutivo, lo firmaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y también el Ministro de Salud. Y esto no es irrelevante, puesto que esto compromete, ¿verdad?, de aquí en adelante, a que el Ministerio de Salud pueda, en fondo está otorgando desde ya el apoyo para modificar los protocolos de atención de los hospitales y clínicas privadas respecto de la entrega de cuerpos, por ejemplo, de los no nacidos vivos, que hoy día sí tiene un reglamento, que es la norma técnica número 86 del año 2005. Bien, primero despejar eso en términos de la finalidad del proyecto y que no hay dobles lecturas en relación al tiempo ni la urgencia en ese sentido. Segundo, despejando también esto, no tiene nada que ver, y lo dejo muy claramente establecido, no está en ninguna superficie, ni subsuperficie, ni suprasuperficie, querer intervenir o meterle ruido a un debate legítimo que se está llevando a cabo en nuestra sociedad respecto de otro tema que va por otro carril. Aquí nosotros no discutimos respecto de cuándo se inicia la vida, si no se inicia la vida. Esto tiene que ver, aquí el enfoque de derechos, que es lo que convoca esta comisión, es el enfoque de derechos que tiene que ver con la dignidad de los padres. No estamos hablando del hijo o hija. Estamos hablando indirectamente, probablemente sí, para un padre que lo ha perdido y que quiere identificarlo. Pero aquí estamos legislando para los padres, madre o padre, que estando vivos, siendo personas, ¿verdad?, y teniendo derechos, quieren ponerle un nombre a su hijo de manera voluntaria. Es por ley, porque es una nueva funcionalidad del registro civil, por lo tanto una simple modificación reglamentaria no bastaría, porque si no el registro de mortinato se seguiría apareciendo ese menor como NN hijo de, ¿verdad? Por lo tanto, para poder establecer esa formalidad de una manera más taxativa y clara, ¿verdad?, proponemos la modificación legal que incluye una nueva función del registro civil para poder identificar en ese registro de mortinato que hoy día ya existe con el nombre y por lo tanto los apellidos del padre o la madre o solo de la madre, ¿verdad?, que hubieran tenido de haber nacido y por lo tanto ir con ese certificado de sepultación, que es lo que entrega el registro civil al momento de registrar ese NN o esta defunción en este registro de mortinato, ir a poder retirar el cuerpo del hospital. Hoy día, como bien se ha señalado, existe un protocolo, que es esta norma técnica que he señalado del 2005, la número 86, que establece el tiempo, ¿verdad?, y la obligación de registrar todo parto o aborto que haya tenido ocasión en un hospital o clínica, uno para efecto de estadística, es decir,
incluso para aquellos que han comentado, como señaló el diputado Jiménez, que esto podría influir en un alza en la mortalidad infantil, en estricto rigor eso no debiese pasar, porque hoy día sí tenemos, a través de este registro de mortinato y el registro que hace el hospital y la clínica, de hecho está pensado para eso, y lo dice así la norma técnica, llevar un registro estadístico en relación a la mortalidad infantil, en términos de las semanas de gestación, la edad de la madre, la edad del padre, etcétera. Incluso el protocolo, digamos, esta norma técnica, habla de la ocupación del padre y de la madre. Por lo tanto, hoy día el problema no es el retiro del cuerpo, sino que el poder nombrarlo. Ahora bien, esta misma norma técnica hace mención a cuándo se puede hacer entrega de estos restos mortales, ¿no? Y esto es, y si me permiten leerlo para no equivocarme, porque evidentemente no tengo terminología médica, se señala que, perdona, uy, pésimo, pero habla de un producto de la concepción identificable o diferenciable de las membranas ovulares y del tejido placentario o materno en general. Esa es la definición, no de mortinato, sino de la etapa gestacional en que se puede entregar el cuerpo, porque es el momento en que se distingue, ¿verdad?, de las membranas propias de la placenta, básicamente, no sé, en términos menos médico en realidad, no más médico. Por lo tanto, eso ya está hoy día identificable en términos de la entrega del cuerpo. Hace sentido, por tanto, que si hoy día se establece la entrega del cuerpo en esa etapa, sea a partir de esa etapa que, de acuerdo a lo que señaló el ministro de Salud cuando se firmó este proyecto de ley en La Moneda, junto al presidente de la República, estableció que podía variar entre las 8, 10 semanas, 12 semanas, dependiendo un poco de el crecimiento gestacional, digamos, y eso tiene implicancia respecto a la alimentación de la madre, genética, etcétera. Y eso no cambia, no altera, ¿verdad?, la entrega del cuerpo. Solamente, y vuelvo esto en el fondo a decirlo como un argumento para señalar que el proyecto de ley solamente tiene implicancia en términos formales de poder nombrar. Respecto de la definición de mortinato que se ha dado en el proyecto de ley que se propone por parte del Ejecutivo, señalar que efectivamente no se ha querido, y vuelvo aquí a otro argumento en el fondo que trata de reafirmar, inmiscuirse en algún otro tipo de debate, ¿no? Y al hablar de ser humano, básicamente estamos hablando de la especie humana, que es esta misma expresión que utiliza el Código Civil, y directamente no se usó, por supuesto, la palabra persona, ¿no? Que habría sido absolutamente contradictorio con el impulso que tiene este proyecto de ley. Y lo que se supone acá es que es el producto, un ser, una especie, un espécimen de dos humanos, y eso es súper literal en ese sentido. Ahora, tanto es así que nuestro propósito es legislar conforme a lo que he señalado, que si eso es lo que provoca alguna dificultad para poder avanzar, el Ejecutivo, ¿verdad?, está absolutamente disponible para incluso, si se tomara el acuerdo acá, modificar eso y ponerlo tal vez como la misma modificación que se establece en la norma técnica respecto de la entrega de los cuerpos, y por lo tanto poner como producto de la gestación que se distingue de las placentas, en lo que acabo de leer, para que quede absoluta claridad respecto de la honestidad con la que este proyecto se lleva adelante. En relación a la retroactividad que mencionaban otros diputados, señalar que el artículo primero transitorio establecido en el proyecto de ley permite la posibilidad para aquellos padres que lo quisieran, que cuentan con un certificado, que es el que probablemente ustedes tengan acá consigo, de hecho, poder ir y modificar eso en el registro de mortinatos. Respecto a los protocolos de salud ya me referí. Y finalmente, señalar que si esta legislación fuese, digamos, si la legislación vigente, ¿verdad?, que todos conocemos, fuese suficiente, no estaríamos precisamente acá hablando de ello. Así que estamos a disposición, señora presidenta, por su intermedio, para que esta comisión pueda modificar en lo que he señalado este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, subsecretaria, por su antecedente.
Sí, efectivamente, creo que la definición de mortinato que se hace en este proyecto de ley complica, a mi juicio, la situación, porque tenemos que establecer, entre otras cosas, que no todo producto de la concepción alcanza la categoría de feto para poder ser entregado, digamos, ¿no es cierto?, por el hospital. Y dónde está la línea entre el producto de la concepción, en que el hospital está obligado a entregar, y aquí el producto de la concepción, como usted lo leyó la norma, en que es un desecho biológico, es considerado así, con esa terminología. Entonces, a mi juicio, la definición tendría que ser modificada. No es lo mismo ser humano que producto de la concepción, ¿no es cierto?, que determinemos qué requisitos tiene ese producto de la concepción para tener la calidad de mortinato, ¿no es cierto? En algunas legislaciones es un peso, en otras es semanas de gestación, es algo y en otras no concurre ningún requisito. Bueno, quiero darle la palabra a las representantes de las organizaciones para que respondan las consultas de los diputados y diputadas, y después seguiremos con la situación. Diputada Giles, sí. Solamente para no perder el hilo, recordar que en el mensaje el presidente de la República se refiere a ser humano, ¿ya? O sea, parece no ser tan menor la distinción. Y lo segundo es preguntarle por su intermedio, señora presidenta, a la subsecretaria que está con tan buena disposición, si tendría la misma disposición para cambiar el número de semanas, que a mí me parece lo esencial. Y después de la explicación de ella, me parece que seguramente estaría igualmente abierta a modificar estas 8 semanas. Es que no está aquí la semana. En el proyecto no está. Es un requisito que habría el lugar, que poner. claro, voy a buscar el lugar exacto donde, pero en la propia explicación de la subsecretaria se hablaba de cuando se entiende la materia, el cuerpo que se entrega, ¿cierto? Se entiende, y usted misma por su intermedio, señora presidenta, lo refrendó. Se entiende que ahí hay una ambigüedad respecto de en qué tiempo correspondería que eso fuera, que a mí me parece que es el problema de fondo. Es la norma técnica, es la que establece eso, por eso sí. Para la entrega al cuerpo, por eso que parte de la discusión es el requisito de semanas de gestación, o sea, cuando, insisto, el producto de la concepción alcanza el carácter de feto, tendríamos que incorporarlo. Probablemente tendría que, para ser más precisa en mi, disponerse el Ejecutivo a explicitar eso con claridad. Responder esa pregunta porque me parece súper importante, y también aprovecho de responder la pregunta por su intermedio al diputado Cristi. La norma técnica ofrece un requisito que es de carácter de factibilidad. Mientras sea distinguible de los demás restos, es posible reclamar el pase de sepultación y proceder a la inhumación. Eso es lo que se establece hoy día. Entonces es inconsistente poner otro requisito para individualizar. Si hoy día ya tienes familias que están enterrando sin requisitos. Y eso es lo que ha pasado en otros países. Lo que yo expuse es justamente que las modificaciones legales que se dieron en países como Austria, Alemania, Paraguay, etcétera, tiene que ver con que se eliminó el requisito de peso y edad gestacional. Y solamente obedece a la factibilidad física de distinguir este cuerpo para hacer la entrega y para inscribir este registro especial. Eso por una parte. Luego, quisiera reiterar que en el colectivo conviven distintas posturas respecto a la ley de aborto, respecto a futuras discusiones, y justamente no queremos que se instrumentalice este proyecto de ley para poner una posición a favor ni en contra. Y en ese sentido, si bien es importante mantener la racionalidad, entender, tal como dice la subsecretaria, perdón, que van por cuerdas separadas. De partida acá no se está nombrando un hijo vivo.
Acá se está nombrando simbólicamente y el tratamiento que se está dando es a los restos, llámese del producto de la concepción o ser humano. Y esta facultad y este derecho es de los padres a poder nombrar y a poder cerrar según como ellos requieran sus procesos de duelo. Y una labor del Estado, porque acá el Estado, al deshumanizar y al ser totalmente frío y aplicar un criterio totalmente administrativo, que no solamente recae en el hecho de sepultar y poner una lápida, sino parte en el hospital. La invisibilización de lo que estas madres viven parte con el trato médico. Y en ese sentido, la norma técnica, que no es una ley, es insuficiente, porque ni siquiera no está vivenciado como un derecho, primero, y ni siquiera hoy en día existe un estándar que sea aplicable a todos los organismos de salud. Depende de la buena voluntad. Y al darle y reconocer este derecho a los padres, ese es el enfoque de derecho que necesitamos y lo que están demandando miles de padres. No todos los van a vivir igual y por lo mismo es de carácter voluntario. Muchas gracias. Sí, yo quiero Blanca Prat. Sí, yo, bueno, trabajo en una fundación no solo compuesta por papás y mamás que tuvimos pérdidas perinatales y gestacionales, sino que también acompañamos a otras mamás y otros papás. Y el tema del tiempo de gestación, que también hemos averiguado por qué en países como en Alemania o en otros se eliminó una directriz de cuántas semanas o no, tiene que ver con el tema de la salud mental de las mujeres, porque en la investigación actual, la pérdida de un hijo en gestación o perinatal o en el momento de nacer, tiene incidencias en la salud mental de la mujer tan importantes como si hubiera sido un hijo de otra edad. Por tanto, no hay que desmerecer que ese 70% de depresión postparto en las mujeres hoy día no tiene cobertura, hoy día no existe, porque hoy día hay que decir que el duelo de gestacional o perinatal no existe, es decir, es una realidad súper invisibilizada y eso redunda o afecta, como yo decía, toda la estabilidad familiar, y la deserción laboral de las mamás que acuden a la fundación es tremenda, porque justamente no contamos con programas de apoyo psicosocial. Dicho esto, el tema de las semanas, que siempre es como un tema bastante peliagudo para quienes no lo han vivido, es justamente eso, que en la teoría es muy difícil que una mamá reclame un cuerpo de 7 semanas. De partida porque lo va a tener en su casa. Es más, es muy probable que no supo que estuvo embarazada. Entonces, en nuestra experiencia, los papás con embarazos muy tempranos no reclaman el cuerpo. Y es más, para reclamar el cuerpo y poder soportarlo hay que tener plata. Entonces, muchas, por ejemplo, nos llaman de hospitales que mamás haitianas que no tienen redes de apoyo, que no tienen recursos, tienen que dejar a los cuerpos de sus hijos porque no tienen dinero para sepultarlo. Y lamentablemente ahí la terminología de desecho biológico no se aplica solo para guaguas de 7 semanas, o sea, son sufrimientos porque tu guagua de 6, 7, 8 meses pasa a ser un desecho biológico. Entonces, el tema de las semanas tiene una parte teórica, que es la norma indica que se puede retirar el cuerpito cuando es reconocible de la placenta. Pero en la práctica, todas las mamás que llegan año a año a la fundación nuestra, es que eso no se da. ¿Y cuál es la fundamentación que se da que en otros países no exista un criterio de semanas? Tiene que ver con las investigaciones psicológicas de que el valor de un hijo o la ponderación del dolor no tiene directamente relación con cuánto tiempo lo esperaste. ¿Por qué? Sobre todo en Europa las tasas de natalidad están cada vez más bajas y bueno, las mamás estamos aplazando la maternidad, por lo tanto cada vez un embarazo va a adquirir más importancia para la biografía de esas madres. Y es más, nosotros de repente nos llegan papás y mamás, acuden a nosotros que han perdido a un tercer hijo, y entonces
ese hijo o han esperado 7 o 6 años en tratamientos de fertilidad y pierden a ese hijo de 10 semanas. Bueno, el dolor, nosotros no somos quien para decir, ¿sabes qué? Tu dolor pesa más que el de otro. Y por eso nosotros, que dicho sea de paso, estamos tocando puertas hace muchos años. La administración anterior no nos recibió, esta sí, y lo agradecemos, pero no tenemos ninguna postura política e ideológica. Nuestra causa es muy humana y ahí yo personalmente les quiero pedir ayuda a ustedes para que esta causa no se confunda con otras legislaciones. Y ustedes son los que nos pueden ayudar a no entramparnos en la terminología, a ocupar terminología que convoque para volver a el núcleo y al origen, que es humanizar el trato a papás en duelo, para que si bien van a vivir esa pérdida, no la vivan con tanta hostilidad. Y esa es la petición. No sé si queda alguna otra pregunta. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias. Señora Diana Contreras, tiene la palabra. Agradezco enormemente que hayan podido escuchar nuestros testimonios y el tema profundo de este. Recordar también, la Organización Mundial de la Salud define el duelo gestacional como la epidemia olvidada. ¿Por qué olvidada? Porque los padres que hemos vivido esta experiencia hemos sido abandonados por la sociedad y por el Estado y el equipo de salud cuando nos encontramos con que nuestros hijos son considerados desechos biológicos. Independientemente de las posturas políticas, filosóficas, religiosas que tengamos respecto a si eso o no es ser humano, los padres consideran, cada uno tiene su forma de ver cómo es su hijo en el momento en que queda embarazada la mujer o en el momento en que lo pierde. Los padres que llegan a la Fundación Amparos o a la Fundación Ángel de Luz son padres que te dicen, sin importar la etapa gestacional en que se encontraba el niño o niña, les duele y es doloroso. Doloroso al darte cuenta de que no puedes, te dicen que no puedes llorar un hijo que no existió, siendo que para nosotros es importante tenerlo, recordarlo. Y lo de hecho, en octubre, el 15 de octubre, es el mes internacional en donde todas las organizaciones a nivel mundial, porque esto no es tan solo en Chile, ya se ha hablado de otros países en donde esta ley existe, incluso en donde países donde hay aborto libre, aborto legal y seguro, que no tiene nada que ver con este proyecto. Se conmemora a todos los niños que han fallecido en el vientre materno, se juntan los padres a hacer una suelta de globos, un ritual en donde manifiestan su dolor y su enojo contra la sociedad, porque la sociedad no les reconoce a sus hijos como parte de su historia, quedando como NN. Por eso volvemos a solicitar su apoyo. Si hay que cambiar algunas definiciones, se cambian, pero queremos llamar a la sensibilización, a la emoción y también al raciocinio de saber que aquí no tan solo se habla de emociones, sino que de salud mental y física, porque hay madres que han llegado a nuestra fundación, que vuelven a quedar embarazadas y tienen miedo porque nadie les dijo que podía volver a suceder, nadie les hizo un seguimiento psicológico, nadie las apoyó. Madres que se pagan miles de ecografías para ver si no se les vuelve a repetir la situación, que adelantan sus partos, que gastan dinero, que están en psiquiatra porque tienen miedo a volver a vivir la experiencia porque en la pérdida anterior nadie les ayudó y su hijo quedó como NN. Esa realidad es la que queremos mostrarle y dejar claro que esto no tiene ni una ideología ni política ni religiosa, ninguna postura. Nosotros somos personas que hemos vivido esta experiencia y representamos a miles de familias que día a día nos escriben sus historias y nos piden que los representemos aquí para poder solicitar que esta ley sea aprobada. Muchas gracias. Gracias, señora Diana Contreras. ¿Alguien la palabra? El diputado Cristi.
Sí, viendo el diálogo que estamos teniendo, para que ustedes vean, porque estamos como todo conversando, es porque hoy día la sesión no estaba llamada para votar. La sesión estaba convocada para iniciar el estudio del proyecto. Mi posición es de tener buena disposición a tramitar este proyecto, pero hay cosas que a mí me preocupan del proyecto. Me preocupa que no atiende las distintas familias. Me preocupa que un violador de una mujer que se hace un aborto por la ley de interrupción en 3 causales pueda ir a retirar esa persona no nacida, o sea, muerta, abortada. Esta ley lo permite. Y no atendería la dignidad de cuidar la dignidad de la familia. No por eso, pero podemos repararlo. Me preocupa que en el objetivo del proyecto que seamos capaces de orientar el cuidado de la dignidad del proceso, más no del no nacido, porque se mezcla, cuando se inicia la discusión del proyecto, apunta todo hacia la dignidad del proceso, de cuidar el proceso de sanación, cuidar a la familia. En el objeto del proyecto de ley comenzamos a hablar de la dignidad de el mortinato, o sea, de quien no ha nacido. Entonces, yo con mucha sinceridad, subsecretaria, yo tengo toda la disposición de que tramitemos este proyecto, de no dilatarlo, pero creo que precisamente tenemos la obligación de poder hacer indicaciones. Yo no, dado que no estaba convocado para eso, veníamos preparados para hacerles preguntas, para escuchar la fundamentación del proyecto, escucharlas a ustedes, no para votarlo. Y si votamos en general hoy día, no podemos recibir a nadie más. Ese es el problema. Cuando uno vota en general, se acaba la audiencia. Entonces, yo le solicitaría a la presidenta de que esta sesión la hagamos para lo que estaba convocado. Acordemos aquí, si así lo estimamos, votar en general y en particular la próxima semana. Abriendo a que podamos recibir a un abogado civilista, a otra organización que quizás nos vienen a reforzar las mismas ideas que ustedes nos han presentado, pero que nos ayuden a mejorar el proyecto para que cumpla con su objeto y fundamentalmente para que no se nos cruce con otra discusión. O sea, si queremos que eso ocurra de ese modo y que esta ley sirva al fin para el cual el Ejecutivo dice que quiere que sirva, entonces preocupémonos de acotarlo lo más posible, de modo que todos podamos estar tranquilos al momento de votar, de que resuelve un problema y no nos abre otro. Eso, presidenta. Gracias. ¿Subsecretaria? Sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Presidenta, diputado Crispi, señalar que si es que la única objeción es, dado que usted volvió a mencionar a lo del civilista, la definición de ser humano, podemos poner la definición, hemos redactado algo aquí con la presidenta, mirando la definición que hace respecto de la entrega de cuerpos, la norma técnica número 86. Por lo tanto, podríamos decir que para efectos de esta ley, mortinato es, ¿verdad? Sin perjuicio de que otras legislaciones o normas internacionales, recomendaciones pueda definir mortinato, pero esto es para efectos de esta ley. Por lo tanto, si ese es el problema, dado que esto no es una indicación que requiere de una modificación que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, si hubiera acuerdo de la Comisión, sería factible y posible avanzar en eso, si ese fuese el problema. Respecto de dignificar el proceso, que efectivamente es la finalidad de este proyecto de ley, los protocolos, ¿verdad? Las normas técnicas no podemos modificarlas por ley. Y una de las características que he aprendido, en realidad, porque no lo sabía durante los últimos años, es que las normas técnicas requieren de una cierta flexibilidad, que de hecho ahí uno podría tener algún ruido con esta ley, pero uno podría modificarla después, porque las normas técnicas pasan para todo, ¿no? Para las entregas de cuerpo, las formas de atender, por ejemplo, población con ciertas enfermedades, la atención, por ejemplo, de hasta ahora, ¿verdad? Los protocolos de atención de personas trans, todo eso son protocolos, o de operaciones, de intervenciones quirúrgicas para las personas trans, son protocolos de normas técnicas porque requieren de la flexibilidad que va adquiriendo, en el fondo, que requiere esta como constante innovación en la ciencia y en la tecnología, y
por ese sentido, por esa razón que hablamos de modificaciones reglamentarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero firma el Ministro de Salud, porque está el compromiso de avanzar en los protocolos que se señalaron. Pero vuelvo a señalarse, ¿el problema es ese? Ahí está. Gracias, subsecretaria. Quiero hacer una proposición, una definición para los efectos de esta ley de Mortinato que hemos redactado en conjunto con la subsecretaria y que rezaría así. Se entiende para los efectos de esta ley como Mortinato todo producto de la concepción identificable o diferenciable de las membranas ovulares y del tejido placentario o materno en general, que cese en sus funciones vitales antes del alumbramiento, o bien antes, o ponemos antes del alumbramiento, o antes de encontrarse completamente separado de su progenitora, y que no ha sobrevivido a esa separación un instante siquiera, que es la norma del Código Civil, la norma técnica mezclada con la terminología del Código Civil. ¿Qué? ¿Ah? Sí, es más que la norma técnica porque sí, lo adecuamos a la terminología que ni un instante siquiera. Esa definición, ¿no es cierto?, de Mortinato, la incorporamos. Podemos votar la idea de legislar en general y la próxima sesión votar las indicaciones en que yo daría un plazo, no sé si están de acuerdo, hasta el día lunes, ¿sí? este lunes, para presentar indicaciones y despachar el proyecto en la próxima sesión. ¿Ah? Yo no doy el acuerdo. Usted no da el acuerdo. Bueno. Bueno. Para votar en general, no. Ya. Si la propuesta es para aceptar esa definición y que se incorpore, encantada, pero si es la condición para que votemos en general hoy, no, porque no voy a reiterar cuál ha sido mi petición en términos de lo que me haría posible votar en general el proyecto positivamente. ¿Puedo señalar algo? Votemos la definición. Sí, por supuesto. Por su intermedio, Presidenta, diputada Giles, no sé si voy a responder lo que está todavía pendiente, pero se refiere al tema de las semanas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿A eso? Bien. En ese sentido, dado que la definición que estamos poniendo de Mortinato, que es aquella de la norma técnica, que es que refiere al momento de que se pueden solicitar los restos mortales de un no nacido, y por lo tanto una norma hoy día aplicable que tiene estas características de norma técnica, es decir, que tiene conceptos médicos, ¿no?, de la ciencia, para entregar los restos, es ese mismo plazo, ¿verdad?, sería ese mismo tiempo el que esta ley establecería para que se pueda proceder a nombrar y por lo tanto poner ese nombre en el Registro Nacional de Mortinato y luego con el pase de sepultación retirar el cuerpo en el hospital y poder sepultarlo. Este pase de sepultación, ¿verdad?, si es que el hospital considera que no se ha podido diferenciar el producto de la gestación de las células de ovulares o de la madre o gestacionales en general, no va a entregar el cuerpo. Por lo tanto, no va a haber gestación. Y en ese sentido, recuerdo lo que señalaba Rosario hace un momento, en el término que hace sentido poder coordinar, sistematizar, ¿verdad?, las dos legislaciones. Eso. Gracias. Gracias. Diputada Giles, tiene la palabra. Sin ningún ánimo de continuar una discusión que me parece que deberíamos continuarla efectivamente con un civilista acá presente, ¿ya? No voy a dar el acuerdo yo a ninguna situación que signifique generar una nueva legislación que dé pie para en el futuro inmediato ser utilizada para legislaciones antiabortistas. Por lo tanto, nada que no explicite que es sobre las 12 semanas, ¿ya? Para nada de ese tipo voy a dar el acuerdo, no lo voy a hacer. Gracias, diputada. Diputado Chalper, tiene la palabra. Yo, de verdad, y me parece que aquí hemos tenido un diálogo de buena fe,
yo de verdad me cuesta ver, y me encantaría por su intermedio preguntarle a la diputada Giles, ¿dónde ve ella que este proyecto de ley zanja de alguna manera la discusión sobre el estatuto de la persona humana? No existe, diputada Giles, por su intermedio, discusión más compleja en el derecho civil, sanitario y constitucional que el estatuto de la persona humana. Y no lo zanja bajo ningún respecto a este proyecto de ley. Y si había alguna duda, me parece que la nueva definición no deja espacio a duda porque no se refiere en ningún punto respecto a esa discusión. Entonces, para serle franco, diputada Giles, por su intermedio, podríamos traer 100 civilistas. Y de ahí podríamos formar 70 grupos distintos de postura. Porque entre el artículo 55, 78, 79, 80, 81, 82, el primero, el número 1, inciso tercero de la Constitución, el 19 número 1, en fin, o sea, tendríamos el 119 del Código Sanitario, o sea, tendríamos, Presidenta, por su intermedio, para entretenernos por meses. Y como este proyecto no busca resolver el Estatuto de la Persona Humana, tal como magistralmente lo ha señalado usted, señor Rosario, si no recuerdo mal, esto busca resolver un problema práctico, que es que los padres pretenden darle sepultura con un nombre a un producto de la concepción que sea reconociblemente distinto a, digamos, las membranas de la madre. Entonces, yo, francamente, la invitación que hago, y tampoco quiero ser majadero, es que nos demos cuenta que esto no tiene ningún componente ideológico. Si quisieran, mire, Entonces que le ponga sobre las 12 semanas y estamos listos, no hay ningún problema, si es así. La palabra zanjar no la he puesto yo. Perfectamente lo que pienso sobre la materia. Si yo quisiera, digamos, perseverar en lo que usted supone, yo jodería hasta el cansancio porque siga la palabra ser humano. Porque francamente sí, en esa expresión podríamos apiarnos el día de mañana en una argumentación constitucional y la Presidenta lo sabe. Pero como precisamente no es el espíritu, sino que el espíritu es zanjar una cosa netamente práctica, entonces me parece que esta definición además lo que hace es coordinarse con una norma técnica de salud. Entonces, Presidenta, yo la aliento a que ojalá le demos una solución. Mire, aquí podría pasar que en el intervalo sucedan casos como este y no encuentren solución jurídica porque nosotros nos quedamos en una disquisición dogmática que francamente no me parece atingente este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Crispi. Sí, muy breve, yo quiero tener la oportunidad de poder trabajar el proyecto una semana. No, de verdad que no tengo ánimo, porque entiendo que quizás como han habido más conversaciones, uno está metido en miles de cosas, ahora está en tabla, está puesto para estudiarlo, y no es que estemos un mes más con el proyecto acá, que lo vamos a revisar, no para, yo en mi caso creo que con la disposición del Ejecutivo de poder hacer una modificación respecto al ser humano, se resuelve ese punto, pero yo al menos por eso voy a votar en contra de la idea de legislar, de votar en general ahora, porque nos impide poder recibir a un abogado civilista que quizás me diga lo mismo que tú, no lo discuto, pero no lo sé. Quiero tener la oportunidad y para eso estamos acá, para poder escuchar diversas opiniones respecto a las materias que tienen las comisiones. Y podemos votar en general y en particular la próxima semana. Sí. Tomemos un acuerdo entonces como comisión. Yo quiero hacer una propuesta. Ya, entonces hágalo usted. Que tengamos hasta total despacho el próximo miércoles. Porque voy a dar todas las palabras, pero voy a hacer una propuesta previamente. Ya. Porque para no entrar en diálogos, porque es como complicado, si no. Ya. Es mi derecho poder responder. Sí, a por la eso. moción. Efectivamente, esta sesión no estaba convocada para votar el proyecto de ley, sino, ¿no es cierto?, para abrir la discusión. Ahora, yo propongo, porque creo que es absolutamente factible, que la próxima sesión votemos en general y en particular, porque así lo señala el reglamento, esa posibilidad. Para eso no tenemos que votar ahora. Yo como presidenta llamo a que la próxima sesión se vota en general y en particular, y si alguien pretende, sí, el artículo 260. En este momento, si alguno de los diputados o diputadas quiere convocar a alguna autoridad en derecho civil, puede ser para la próxima sesión, pero en la próxima sesión tendríamos que, como es un asunto de fácil despacho, votarlo en general y en particular. ¿Hasta total despacho entonces? En particular y en general lo hacemos la próxima semana porque efectivamente en la tabla no estaba y yo le agradezco, subsecretaria, que hayamos podido redactar y es esa nueva redacción de cómo se entiende para los efectos de esta ley Mortinato, por la vía de la indicación lo incorporamos. Voy a después verlo con usted para ser bien preciso. Hasta el lunes a las
el día lunes a las 12 horas. hasta las 12 horas para entregar las indicaciones. Las indicaciones se pueden hacer hasta antes de que se empiece a discutir. Y si vamos a tener audiencia, yo voy a pedir que se respete eso. Ya. Por eso ahora yo pediría propuestas de a quién vamos a diputado, a quién vamos a citar. Porque Sí, que demos plazo realmente al presidente para poder... sí, como lo hicimos con la... Claro, hay que hacer un plazo, por supuesto. Sí. Perdona, la diputada Nullado había pedido la palabra. Diputada, tiene la palabra. Exactamente. Yo quisiera plantearle a Rosario, Blanca, Adriana, que en ningún minuto, Diana, que en ningún minuto estos diputados y diputadas han querido obstaculizar, sino que el debate mismo que se debe dar. Pero muchas veces también en la conducción nos confundimos de que hay que votar y ahí nos genera el problema, porque precisamente lo que dijo la diputada Giles tiene que ver una situación no con ustedes, sino que tiene que ver de cómo muchas veces el gobierno quiere agilizar sus proyectos por pasar a llevar también derechos de otras mujeres. Y yo quiero que eso se entienda así, para que no se vayan con esta impresión de que nadie quiere apoyar. Entendemos el dolor y valoramos mucho el trabajo que ustedes han realizado y es de años. Por lo tanto, también la claridad en lo que ustedes han planteado. Nosotros también somos humanos y tenemos que escuchar y resolver, y hay que legislar para toda una generación futura. Por lo tanto, no nos podemos equivocar hoy día en alguna palabra que va a poderse interpretar a futuro de otra manera. Yo quiero que ustedes lo comprendan de esa manera. La subsecretaria, ella sabe muy bien cómo se dan estas cosas, por lo tanto, para que igual ustedes vuelvan, y aquí no hay malestar, no quiero que lo vean así. Lo que ha planteado la diputada es más bien llevarnos a un debate mayor, no generalmente a decir, no, esto está correcto y ustedes se van a ir y posteriormente nos vamos a quedar discutiendo de la misma manera. Así que por lo tanto creo que el ánimo de estos diputadas y diputados es constructivo. La presidenta hoy día no nos convocó a votar, tampoco nos convocó a redactar con la subsecretaria una propuesta, sino que más bien de aquí al día lunes habrá que hacer llegar las diversas indicaciones que corresponden hacer, y es lo que nosotros esperamos también que se establezca, porque lo que ustedes han hecho hoy día y lo que han logrado hacer con este gobierno de turno, ya plantearon que lo venían planteando en administraciones anteriores. Yo creo que es importante para también entregarles derechos que ustedes como madres y muchos como padres requieren ser apoyados, y también en recuerdo de todos aquellos niños de ustedes que estuvieron a punto de nacer y otros nacieron y la verdad es que no tuvieron un trato humanizado como ustedes lo plantean. Así que quisiera terminar con ello, porque efectivamente estos procedimientos de acuerdo y reglamentos que se tienen en una comisión son complejos, que no es fácil de comprensión para ustedes, ni al inicio tampoco lo era para mí. Así que por lo tanto creo que es necesario, y a veces nos enredamos en estas cosas y hacemos que tengamos debates que sean mucho más álgidos. Así que yo quisiera esperar que posteriormente tengamos la propuesta para el día lunes. Este es un proyecto que finalmente va a terminar en una aprobación, pero hay que buscar las palabras que correspondan con respecto a las definiciones. Así que les agradezco a ustedes por la claridad y también porque han hecho en representación de muchas mujeres y muchas familias que han tenido que lamentar la pérdida de sus hijas e hijos. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. En verdad, este proyecto yo lo veía muy simple, era para solucionar un problema de las mamás, de los padres, en realidad, de los padres, de estos niños que no nacieron por alguna u otra circunstancia, y que se haya mezclado con el tema de aborto. La verdad que yo no sé, como es voluntario el inscribir a los bebés, yo no creo que una persona que vaya al hospital a pedir un aborto quiera reclamar a su hijo. La verdad que no me va en la cabeza esta figura. Por lo tanto, yo creo que no se confundan las cosas. Aquí este proyecto es para solucionar un problema de las personas que de verdad tuvieron un problema, un accidente o lo que sea, ¿no es cierto?, en la vida, y que no logró nacer ese bebé,
y que pueda ser inscrito con un nombre. Yo veo que es un proyecto muy fácil. No debemos confundirlo con el tema de los abortos, que tendrá que ser una discusión más adelante, el tema de todo evento, pero yo no creo que hoy día una persona que vaya a hacer un aborto, que por lo menos tiene que ser a muy temprana edad, no creo que quiera pedir ese cuerpo, que es su hijo. La verdad que no lo reconozco. No reconozco la verdad cuál es la intención de ese lado. Sí, Presidenta. Yo cuando me referí justamente a que no estaba bien definido el concepto mortinato, era justamente por esto. Yo comparto personalmente la definición que está en el proyecto de ley, pero también estamos en un parlamento con 155 diputados y sé que esa definición va a causar problemas y podrían atrasar aún más este proyecto en la sala. Entonces yo encuentro que es súper sano, como usted lo ha establecido, que presentemos las indicaciones. Concuerdo con el concepto que está establecido en el reglamento, resolución 86, y solamente dejar tranquilo aquí a las invitadas que la finalidad es justamente esa, para que no se entrave, porque si lo despachamos como está, la verdad que en la sala se separa la sala. Eso es lo más, Presidente. Gracias. Quienes ya tienen indicaciones o quieran hacerla, en general las entreguen hasta el día viernes Hasta el día o hasta el lunes. día lunes, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que acordemos, porque realmente nos ponemos de acuerdo si ya hasta aquí las indicaciones, porque si no, ¿para qué vamos a recibir gente? ¿Cierto? Si vamos a hacer audiencia es porque puede existir la posibilidad de que uno quiera hacer una indicación. Entonces, que se puedan hacer otras indicaciones durante la tramitación. Claro, eso es lo que dice el reglamento. Entonces, entendamos de que, de acuerdo al buen quehacer y a la buena fe, mandar las indicaciones que tengamos, porque es un proyecto que tiene 3 artículos, no es un código. Entonces, realmente hemos tenido, digamos, un tiempo para reflexionar y poder enviar antes del lunes a las 12 indicaciones. El reglamento dice que se pueden enviar hasta antes de votar. Perfecto, pero el comparado se va a hacer ahí porque tenemos la obligación para el buen quehacer, las buenas prácticas que tienen que haber en esta comisión, tenemos que hacer un comparado. Diputado Venegas, tiene la... Gracias, Presidenta. Solo amparándome en mi experiencia, quisiera recordarle que no es obligación hacer indicaciones. Diputado Venegas, sobre las indicaciones. Y que usted no estuvo. Por obvio, no, sí, me imaginé. Por eso le
aparte del periodista Oscar Cáceres que escuchamos en la sesión pasada, que habrían sido objeto de agresión en el Tedeum evangélico, pero me informa recién el secretario que no concurrieron. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ahora sí que se levanta. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quiere decir? Ah, pero eso sí.